El Señor le ha dado el direccionamiento a través de la palabra y Él va a compartir la palabra con nosotros, así que dele fuertes palmas al Rey, amados hermanos, gócese porque el pan, aunque sea amargo, es tan sabroso porque nos edifica. Así que dejamos, verdad, en este tiempo de la palabra a nuestro hermano Edgar, así que nos va a compartir esta poderosa palabra de parte de Dios. Hermano. Gloria a Dios. Dios les bendiga nuevamente, amados hermanos. Sabemos que día con día Dios es bueno con cada uno de nosotros. Y al estar en esta tarde, en este lugar, ¿verdad? Me gozo al ver una familia en Cristo reunida en este lugar. Hoy en esta hora de la tarde queremos compartir un mensaje, ¿verdad? Que en lo personal nos ha ayudado mucho a tener crecimiento espiritual en Dios, porque creo que al estar en esta hora, en este lugar, lo hacemos, ¿verdad?, con el mejor propósito de que un día, así como estamos aquí reunidos en el nombre de Cristo, un día vamos a estar allá en las bodas del Cordero. Y la palabra del Señor, ¿verdad?, nos trae en esta tarde un mensaje donde muchas veces la palabra de Dios cambia o transforma la vida del ser humano. Y hemos titulado este tema, un encuentro con Cristo cambia nuestra vida. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor tomando como referencia la escritura del libro de Lucas 18:35, donde la palabra de Dios nos presenta a dos hombres con dos necesidades diferentes, pero con la misma necesidad espiritual en sus vidas. Gloria a Dios. Y vamos a meditar en la palabra de Dios, primeramente honrando Lucas 18:35. Gloria a nuestro Dios. Y vamos a leer la palabra de Dios honrando el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Dice la palabra de Dios, Lucas 18:35. Aconteció que acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando, y al oír la multitud que pasaba, preguntó qué era aquello, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús deteniéndose, mandó a traerle a su presencia, y cuando llegó le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbela, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios, y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Gloria al Señor. Tomen asiento, amados hermanos. Sabemos que cuando el hombre tiene un encuentro con Cristo, su necesidad cambia, porque cuando nosotros venimos con un corazón contrito y humillado delante de Dios, nadie se va sin recibir la respuesta que necesita en su vida. Dice la palabra del Señor que esta persona estaba en una situación mendigando. Tal vez no tenía comida para satisfacer su hambre. Tal vez no tenía, ¿verdad?, todo lo necesario en su casa. Pero eso no era lo que él más necesitaba en su vida. Necesitaba tener un encuentro con Cristo, que no solamente le diera comida espiritual, sino que también le diera la oportunidad de ver el mundo con sus ojos físicos y también con sus ojos espirituales. Porque cuando nosotros, amados hermanos, decidimos movernos de la situación en la cual estamos, cuando nosotros, amados hermanos, nos movemos y tenemos una necesidad, Cristo cambia nuestro entorno, Cristo transforma esa necesidad en bendición.
Dice la palabra de Dios que este hombre se encontraba no en el momento exacto por donde Jesús iba a pasar, pero hay algo que nos llama mucho la atención. Este varón dice que cuando la multitud se iba acercando, él empezó a, como quien dice, a preguntar qué es lo que está sucediendo a mi alrededor. Porque yo me imagino que toda la multitud que iba con Cristo iban hablando o glorificando a Dios por todo lo maravilloso que había hecho. Porque cuando Cristo pasaba por un lugar o una ciudad, dice la palabra de Dios que muchos enfermos eran traídos para que Cristo hiciera la obra en ellos. Muchas personas que no podían caminar eran traídos a Cristo. Y cuando salían de la presencia del Señor, se iban con la respuesta que necesitaba en sus vidas. No sé en esta tarde qué necesidad usted trae ahí guardado en su corazón, pero si usted en este momento se lo presenta a Dios, el Señor le va a dar esa respuesta que tal vez usted por muchos años o mucho tiempo ha querido que el Señor le solucione tal vez alguna situación que usted tenga. Pero así como la actitud de aquel varón, el ciego, que recibió la vista, dice la palabra de Dios que él empezó a clamar. Sabemos que en nuestra boca, amados hermanos, nosotros tenemos autoridad para abrirla y decirle a Dios que sea Él quien nos dé respuesta en nuestras vidas. Dice la palabra que aquel ciego tal vez estaba en el camino a una orilla, pero cuando él empieza a escuchar la multitud que va pasando por ahí, él pregunta. Porque cuando Cristo, amados hermanos, va a un lugar, cuando Cristo, amados hermanos, pasaba por un lugar, la gente preguntaba quién es Él. Y Jesucristo hacía tantas cosas sobrenaturales, tantas cosas maravillosas, que también aquellas personas que estaban pasando una necesidad, también ellos querían que Cristo interviniera en sus vidas. Y dice la palabra de Dios que era tan grande lo que el Señor hacía, que muchas personas le seguían, multitudes le seguían al Señor, porque todos aquellos que iban con Él, ¿verdad? Nadie se iba con las manos vacías. Amén. Amén. Dice la palabra de Dios que la misma multitud, aquí queremos llegar a un punto muy importante y deseo que lo guarde en su corazón cuando usted empiece, amado hermano, a acercarse a Dios. Muchas veces la multitud lo va a señalar, muchas veces la multitud va a murmurar, porque muchas veces el ser humano solamente ve los errores en nosotros, pero Dios mira el potencial que usted y yo tenemos. Y Dios, mi amado hermano, primeramente no se fija en nuestros errores, porque Él es especialista en cambiar nuestros errores en actitudes que puedan servir de beneficio para otras personas. Amén. Dice la palabra de Dios que a este ciego, la misma multitud que iban con Cristo, empezaron a decirle que se callase, pero este ciego no les prestó oído. Y es lo que en esta tarde, amados hermanos, queremos que usted se lleve para su casa. Cuando a usted lo señalen, cuando a usted lo critiquen, no preste oído, porque usted no sabe lo maravilloso y grande que Dios va a hacer en su vida. Porque el ciego no se detuvo. A pesar de la crítica, el ciego no se detuvo. Él siguió caminando. Y aunque la misma multitud iba con Cristo, porque muchas veces el mismo pueblo señala, pero a aquel hombre no le importó que dijeran que no era digno, sino que más bien como que aquella crítica le dio impulso para no cerrar su boca, porque dice la palabra que él empezó a clamar: Hijo de David, ten misericordia de mí, porque solamente él sabía la necesidad que había en su corazón. Y en esta tarde solamente Dios conoce la necesidad que hay en su vida. Tal vez el mundo lo podrá señalar, tal vez muchas personas lo podrán criticar y decir que usted está perdiendo el tiempo al venir a este lugar. Pero déjeme decirle, amado hermano, amigo, que no lo está perdiendo. Porque así como Dios tuvo misericordia de aquel ciego, así puede tener misericordia de nosotros.
o la sigue teniendo, gloria a Dios. Amén. Dice la palabra que cuando Jesucristo, hay algo que al Señor Jesucristo lo sorprende, amados hermanos, y es la actitud con la cual usted y yo venimos ante su presencia. Porque dice la palabra de Dios que cuando aquel varón empieza a clamar por un milagro, por una sanidad, el Señor lo manda a traer y le pregunta qué es lo que él quiere que haga por él. Y dice la palabra que el ciego le dice que recobre la vista. Y en ese momento, ¿cuáles fueron las palabras del Señor Jesucristo? Vete, tu fe te ha salvado. Y en ese momento, ¿qué sucedió? Lo más extraordinario. Aquel varón empezó a ver el mundo de una forma física y también de una forma espiritual. Porque muchas veces nosotros miramos con nuestros ojos físicos, pero cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, nuestros ojos espirituales también se abren. Amén. Porque es por fe, es por gracia que nosotros recibimos todo esto. Así que, amado hermano, tomemos ese ejemplo de este varón, que él no se limitó a lo que la gente dijera de él. Porque hay algo que sucede en el ser humano, ¿verdad? Que un billete de a 100 no le cae mal a nadie. Una moneda de oro no le cae mal a nadie. Pero usted y yo muchas veces le vamos a caer mal a cualquier persona. Pero no porque estemos en el mundo, sino porque hoy estamos en Cristo. Y tal vez por eso van a empezar a decir: ya se hizo un mentiroso ese. Porque déjeme decirle, amado hermano, que cuando usted hace un cambio en su vida, tiene un encuentro con Cristo, al diablo no le va a gustar porque lo va a empezar a atacar. Pero usted y yo no nos detengamos, porque algo maravilloso Dios va a hacer en nuestras vidas. Porque hoy no estamos solos, aunque nuestros ojos espirituales no hayan sido abiertos. Tenemos a un Dios todopoderoso que pelea por nosotros y que tiene cuidado de nosotros. Dice que hoy somos la niña de sus ojos. ¿Verdad que cuando nos cae una basurita en nuestros ojos empezamos a echar un montón de lágrimas y queremos limpiarnos? No digamos cuando alguien nos señala. No digamos cuando alguien se quiere meter con nosotros. ¿Usted cree que Dios no nos defiende? Él nos defiende. Porque nosotros hemos decidido tener un encuentro con Cristo y ser transformados por Él. Así que, amados hermanos, no nos detengamos, sigamos avanzando. Porque lo que Dios va a hacer en este lugar, ya está haciendo algunas cosas muy maravillosas el Señor. Porque es que el Señor, escuche bien lo que le voy a decir, cuando Dios da una orden, muchas veces hasta los hijos del diablo obedecen. Amén. ¿Cuántos lo creen? Porque el Dios que servimos, incluso el diablo tiene que pedirle permiso a Dios. Escuche bien lo que le voy a decir en esta tarde. No crea que si usted está recibiendo ataques, el diablo tiene que pedirle permiso a Dios primero. Porque el diablo no se manda solo tampoco. Amén, así es. No se manda solo. Aleluya. Tiene que pedir autorización primero a Dios. Amén. Y sabe una cosa, cuando Dios da una orden, también el diablo obedece. ¿Cuántos lo creen? Amén. Gloria al Señor, porque Dios, en el nombre de Cristo, va a desatar cadenas en este lugar. Amén. Aquellos que están postrados en una cama esperando un milagro, si ellos deciden moverse en fe y venir ante la presencia de Dios, ¿usted cree que se van a ir con las manos vacías? No, mi hermano. Porque Dios tiene misericordia de todos nosotros. Amén. Dios no hace acepción de personas, porque Cristo murió por todos nosotros. Amén. Dice la palabra que cuando el ciego recibió la vista, no solamente se quedó ahí, sino que empezó, dice, a darle gloria a Dios, a alabar a su bendito y poderoso nombre. Entonces, mi amado hermano, cuando Dios haga algo maravilloso en nuestro corazón, cuando Dios haga algo maravilloso en nuestra familia, no nos quedemos allá escondidos, salgamos a darle gloria, a darle alabanza al que lo hizo todo, Cristo Jesús.
Esa es la actitud que debemos tomar nosotros, porque Cristo es el que lo hizo. Aquí no venimos a predicarle de religión, porque ninguna religión salva. Salva a Cristo Jesús. Cristo Jesús es el que salva. Hay muchas personas que tienen tanto conocimiento de la palabra de Dios, pero no han tenido realmente un encuentro con Cristo. Porque Cristo no necesita mediador para hacer la obra en su vida. Solamente es que usted tome la actitud como el ciego, clame, no se detenga, se esfuerce. Porque sabe algo, Dios quiere ver con qué actitud nosotros venimos a su presencia. Gloria a Dios. Maravilloso es el Señor. Escuche bien. La misma multitud que criticaban a este varón cuando vieron lo maravilloso que hizo Cristo en él, también ellos se unieron al ciego para darle gloria a Dios. También ellos se unieron para darle alabanza al Señor. Porque lo que Dios hace, amados hermanos, es algo poderoso, es algo maravilloso. Y por eso el Señor quiere que nosotros, ¿verdad?, clamemos. Porque dice un pasaje en la palabra de Dios que nosotros, Dios nos ha dado un espíritu no de cobardía, sino de dominio y autoridad. Amén, así es. Gloria a Dios, porque también Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Maravilloso es el Señor. Por eso, amados hermanos, cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, tenemos vida nueva en Él. Amén. Este varón, dice la palabra, que no tenía lo más importante en su casa porque andaba pidiendo, tal vez para satisfacer su hambre o comprar su ropa o no sé. Pero en medio de esa necesidad había algo aún mayor en su vida: conocer al Dios de su salvación. Y en ese momento él lo conoció y no solamente recibió la vista. Escuche bien, porque muchas veces muchas personas solo buscan un milagro de parte de Dios, pero cuando Dios hace un milagro van incluidos muchos beneficios. Porque Dios nos da el milagro, nos da salvación, nos limpia de toda la inmundicia del mundo y nos hace nueva criatura en Él. Amén. Maravilloso es el Señor. Esos fueron los beneficios que este varón recibió al tener ese encuentro con el Señor Jesús. No tenía siquiera dónde dormir, porque dice que andaba mendigando, pidiendo. Tal vez aquella gente que a él que pedía, ¿verdad?, tal vez ya los tenía cansados. Pero cuando aquella multitud se acercaron, recibió la vista y ahí conoció al Dios de su salvación. Ahora vamos a ver a otro personaje, amados hermanos, de la palabra del Señor, que él deseaba tener un encuentro con Cristo. Pero este varón no era pobre, tenía todos los bienes que podía tener cualquier persona en aquel tiempo. Tenía riquezas, pero le hacía falta lo más importante: tener a Cristo en su corazón. Y hoy en este tiempo, amados hermanos, muchas personas tal vez podrán tener los mejores automóviles, las cuentas bancarias más grandes, las propiedades más extensas, pero si no tienen a Cristo en su vida, están vacíos. Amén. Y este varón, amados hermanos, lo encontramos porque en el mismo trayecto, en el mismo camino por el cual Cristo iba con aquella multitud, a este hombre también le impactó, porque dice que él procuraba ver quién era Jesús. Y dice la palabra ahí, ahora vamos a entrar con la siguiente persona. Y ahí lo dice en el libro de Lucas 19, del 1 en adelante. Escuche bien, la misma multitud que señalaron al ciego, también esta misma multitud lo señalaron a él, pero él se detuvo, no se detuvo. Dice la palabra en el libro de Lucas 19:1, escuche bien: Jesús y Zaqueo, gloria al Señor. Habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo,
que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura, y corriendo delante subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por ahí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, lo devuelvo cuadruplicado. Y Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Gloria a Dios. Dos acontecimientos importantes hechos por el mismo Dios en dos situaciones diferentes. Dios tuvo misericordia del hombre que andaba mendigando, que era ciego, pero también el Señor tiene misericordia de este varón, Zaqueo. Dice la palabra que cuando Jesús se va acercando a la ciudad de Jericó, escuche bien, las mismas ciudades, en esas mismas ciudades habían dos varones con necesidades diferentes, pero con la misma necesidad espiritual. Gloria al Señor. Dice que cuando Jesús va pasando por Jericó, yo me imagino a Zaqueo, ¿verdad? Ver aquella gran multitud, porque cuando uno va con una gran multitud, ¿verdad? Que uno se queda preguntando qué estará pasando ahí. ¿Qué será lo que están dando ahí? ¿O no les ha pasado a ustedes? Amén. De repente podemos ver un gran grupo de personas reunidas y tal vez nosotros en nuestra mente quedemos ahí preguntándonos ¿qué será lo que está pasando ahí? Y vamos ahí nosotros como quien dice, a investigar, a ver qué es lo que está sucediendo. Entonces este varón tenía, escuche bien lo que le voy a decir en esta hora, gloria a Dios. Este varón tenía una dificultad. Dice la palabra que él era pequeño de estatura, pero era grande en fe. Amén. Porque no solamente corrió delante de la multitud, sino que tomó una acción. Él sabía que no iba a poder ver a Jesucristo. Amén. Y dice la palabra que él se subió a un árbol, tal vez como quien dice para tener la mejor impresión, ¿verdad? Para que tal vez a él no le fueran a contar, fíjate que allá Jesucristo hizo esto, fíjate que allá Cristo le dio vida a muchas personas. Él no quería que otro le contara, él quería tener su propia experiencia. Amén. Y toma la actitud, se sube al árbol. Yo me imagino que aquel árbol, no sé cómo era de grande, pero él se subió. No sé cuánto tiempo estuvo para subir a aquel árbol. Y dice que se sube al árbol, pero lo que él no sabía es que venía lo más importante para su vida. Que el mismo Dios iba a ir a posar a su casa. Amén. Ahora yo le pregunto en esta tarde, ¿con qué actitud usted ha venido a adorar a Dios? Hemos venido con esa actitud de que Cristo en esta hora vaya a posar a nuestra casa. Amén. No nuestra casa, las cuatro paredes, sino la casa de nuestro corazón. Amén. Hemos venido con esa actitud nosotros de que Cristo venga a posar en la casa de nuestro corazón. Amén. Yo lo creo porque desde el momento en que usted tomó la acción, tomó la decisión de estar aquí, usted decidió venir Amén. para que Cristo pose en la casa de su corazón. Dice la palabra que Zaqueo se sube al árbol. Tal vez ahí el árbol estaba bien copado, verdecito, y tal vez él escondiéndose para que Jesús no lo mirara, ¿verdad? O tal vez la multitud vieran que estaba un hombre ahí. Nadie se daba cuenta, pero Jesucristo sí ya se daba cuenta. Porque ¿sabe qué, mi amado hermano? Muchas veces no es necesario que usted se lo cuente a otra persona. La necesidad que usted está pasando, ya Dios ya lo sabe, porque Él es omnisciente, Él es omnipresente.
Y cuando usted toma la acción de venir a adorar a Dios, Él sabe lo que Él va a hacer en su vida. Porque Zaqueo no esperaba lo que Dios iba a hacer en su vida. Solo pongámonos a meditar. Si Zaqueo, mis amados hermanos, hubiese pensado que Cristo iba a ir a posar a su casa, yo me imagino que la hubiese ido a arreglar, a preparar el mejor mantel para servirle un plato de comida al Señor. Él no se esperaba eso. Y dice la palabra que cuando Cristo va pasando con la misma multitud, escuche bien lo que le voy a decir. Dice la palabra que cuando Jesús va pasando por aquel árbol, Él se detiene, porque Cristo ya sabía que ahí había un hombre necesitado de su presencia. Y Él se detiene y observa hacia el árbol y le dice: Zaqueo, date prisa, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Y dice la palabra de Dios que Zaqueo descendió como tortuga. Dice la palabra que descendió a toda prisa, como enojado. Dice la palabra que bajó gozoso. Bajó gozoso de aquel árbol, porque la persona que iba a ir a posar a su casa no era cualquiera. Era el Dios Todopoderoso, el que tiene misericordia de usted y de mí. Ese Dios es el que quiere posar hoy en la casa de nuestra familia. Ese Dios es el que quiere hoy posar en cada uno de nuestras familias. Dice la palabra que Zaqueo se fue con toda la multitud. Gloria al Señor. Porque Zaqueo, mi amado hermano, ¿sabe por qué a Zaqueo no lo quería la multitud? Porque Zaqueo era un recaudador de impuestos. Y en aquellos tiempos la ciudad de Israel era gobernada por los romanos. Sabemos que los impuestos a muchas personas, ¿verdad?, nos cargan porque vienen a afectar nuestra economía. Y esa misma multitud que iba con Cristo empezaron a decir: hey, pero si Cristo supiera quién es ese, no le dijera que va a ir a posar a su casa. Gloria a Dios. Esa misma multitud empezaron a criticar. Porque ¿sabe qué, mi amado hermano? Cuando usted empieza a hacer cambios en su vida, lo primero que va a ver el ser humano van a ser su vida pasada. Y por ahí no le va a decir: te felicito porque has tomado el mejor camino. No lo van a felicitar. Más bien le van a decir: te apartaste. Sus amigos que antes le tenían aprecio se van a empezar a alejar de usted. Pero hay un amigo que no lo va a abandonar, y ese amigo se llama Cristo. Él va a estar en todo tiempo, en todo momento con usted. Porque Cristo ama de verdad, no de labios. Cristo nos ama. Dice la palabra que este varón quería tener un encuentro con Cristo, porque tal vez a sus oídos, ¿verdad?, había llegado la buena noticia de todas las cosas maravillosas que Dios hacía. Y yo le pregunto en este tiempo: ¿habrá en esta comunidad de La Picota personas que quieran tener un encuentro con Cristo? ¿Habrá personas en este lugar que realmente deseen que Dios vaya a posar en su corazón? Es una pregunta, ¿verdad?, que en nuestra mente muchas veces la contestamos y decimos: realmente el ser humano es malagradecido, porque muchas veces conoce a un Dios todopoderoso, pero ¿sabe qué? No lo busca porque tiene temor a lo que digan de él. Tiene temor a que lo señalen. Tiene temor a que lo critiquen. Pero cuando hay personas determinadas a tener un encuentro con el Señor, es necesario moverse y arrebatar esa bendición. Yo le pregunto en esta tarde: ¿usted cree que si el ciego Bartimeo, porque esa es otra palabra, gloria a Dios, ¿usted cree que si el ciego se hubiese quedado ahí tranquilo sin hacer nada, Dios hubiese hecho el milagro? ¿Usted cree que si Zaqueo no se hubiese movido de su casa a tener un encuentro con Cristo, usted cree que Dios iba a ir allá? No, porque Dios primeramente tiene que ver en nosotros si hay
voluntad de que Él pose o more en nuestro corazón. Porque Dios, mis amados hermanos, no va a entrar a nuestros corazones a la fuerza. Porque Dios es caballeroso. Él quiere que cada uno de nosotros hagamos las cosas por amor, por decisión y por voluntad propia. Porque estamos aquí, porque hemos decidido, ¿verdad?, en nuestro corazón estar por voluntad propia. Porque dice un dicho que la comida a la fuerza no es buena. ¿Por qué será? Porque no la vamos a digerir. No la vamos a digerir de buena manera. Entonces, si hemos venido a este lugar, lo hemos hecho con la mejor disposición de adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Eso es lo maravilloso que hay y que Dios, ¿verdad?, quiere hacer cada día en nuestras vidas. Y sabemos que cuando tenemos un encuentro con el Señor, también hay cambio de actitudes en nosotros. Porque nosotros no podemos decir que amamos a Dios y vamos a andar haciendo cosas malas, ¿verdad que no? Amén. Y si las hacemos, tenemos que pedirle perdón ¿a quién? A Dios. Amén. Porque Él es el quien limpia, Él es el quien perdona, Cristo. Amén. Dice la palabra que Zaqueo, escuche bien, Zaqueo era un hombre que tenía dinero. Y cuando Cristo está ahí en su casa, dice que se pone de pie y empieza a hacer cambios en su vida. Empieza a decirle al Señor, Señor, vamos a leer. Dice aquí, gloria a nuestro Dios. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Maravilloso es el Señor. Ahí empieza una nueva vida en este hombre enanito, podemos decir, porque dice la palabra que era pequeño de estatura. Empieza a hacer transformaciones. Yo me imagino a Zaqueo, ¿verdad?, cuando Cristo está ahí en su casa y tal vez él le había robado, no sé, a alguno de los que estaban ahí. Yo me pongo a meditar que tal vez cuando él mira a todas aquellas personas y él empieza a tener ese cambio, empieza él a pensar y a decir, a este le robé tanto, a aquel otro le robé esto, a aquel otro le robé esto otro. No, he decidido cambiar mi vida y pues le estoy pidiendo perdón a Dios, pues entonces me voy a despojar de todo lo que he adquirido de una forma ilegal. Dice la palabra de Dios que él empieza a decirle eso al Señor. Y sabe que ahí encontramos algo muy importante. Él está haciendo un compromiso con Dios de que le va a devolver lo que de forma ilegal adquirió. ¿Cuántos de ustedes le han hecho promesas a Dios? Amén. Muchos de nosotros le hemos hecho promesas a Dios. Ahora bien, ¿se las hemos cumplido a Dios? ¿Verdad que quedamos mentirosos con Dios? Y mire que Zaqueo, amados hermanos, ahí nos da un ejemplo. Él tomó esa actitud. Se despojó de todo y empezó, a quien dice, a bendecir incluso a la misma multitud que andaba. Empezó a darle uno por uno, yo me imagino un saquito de dinero, porque en aquel tiempo eran piezas de plata y piezas o dracmas. Yo me imagino que el cambio de Zaqueo, ¿verdad? Porque antes no existían los bancos. Yo me imagino a Zaqueo sacando de los hoyos de la casa las bolsitas de dinero y empezándole a repartir a la multitud que andaban con Cristo. ¿Y sabe qué dice Jesucristo? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Cristo también vino por usted y por mí, porque en un tiempo andábamos perdidos.
Andábamos muertos en delitos y pecados, pero un día decidimos, ¿verdad?, tener ese encuentro con Cristo y ser limpios por su sacrificio en la cruz del Calvario. Amén. Qué maravilloso es el Señor. Algo que nos llama mucho la atención, amados hermanos, es que a estos dos varones ni siquiera hubo alguien que los fue a invitar para que vinieran a Cristo. Nadie se tomó el tiempo para irles a decir, fíjate vos que en tal lugar va a estar Cristo, ¿querés ir? Nadie los fue a invitar. Ellos más bien se sorprendieron cuando la multitud, amados hermanos, ellos estaban en la posición correcta. Nadie los invitó a ellos, pero ellos recibieron lo más importante, salvación y vida eterna. Amén. ¿Y sabe qué? Tal vez esta historia muchas personas podrán decir, ¿será verdad eso que está ahí escrito? Pero estas personas tomaron actitud, valentía, se movieron, y esta palabra se sigue contando de generación en generación para que nosotros tengamos fe, valentía y nos movamos, amados hermanos, a recibir lo sobrenatural de Dios en nuestros corazones. Amén. Hay una hermosa palabra también que dice que había una fiesta, el rey se le iba a casar un hijo. Y dice la palabra de Dios que el rey preparó unas grandes mesas, unos grandes banquetes, había comida y había de todo. Y dice la palabra del Señor que empezaron las personas a andar invitando a la gente. Fíjate que el hijo del rey se va a casar. ¿Y sabe qué sucedió, amados hermanos? Uno empezó a decir, no, es que hoy no puedo ir porque tengo que ir a ver mi ganado. No, es que me acabo de casar, no puedo ir. No, es que tengo que atender mis negocios, no puedo ir. ¿Y sabe qué sucedió? Nadie llegó. La comida estaba servida ahí. El rey estaba contento, ¿verdad? Porque su hijo se le iba a casar. Y mandó a invitar a las personas que tenían dinero. Pero todas aquellas personas que tenían posesiones, nadie llegó. ¿Cómo cree usted que se sentiría el rey en ese momento? Porque preparó lo mejor. No crea que el rey les iba a dar comida con arroz y frijoles. Estaba un banquete ahí preparado, hermoso. Y dice que el rey, cuando miró que nadie llegó, pues les dijo a los siervos, a las personas que estaban a su servicio, vayan a invitar a las personas, a los cojos, a los mancos, a los paralíticos, a los que no tienen nada. Y dice la palabra de Dios que empezaron aquellos hombres a andar invitando, no a las personas que tenían dinero, sino a los que, aleluya, a los más pobres. Porque déjeme decirle, cuando una persona tiene posesiones, riqueza, ¿usted cree que va a buscar a Dios? No lo va a buscar. Y ese es el ejemplo que encontramos en esa palabra. Zaqueo era rico, pero le hacía falta lo más importante, Dios en su vida. Y dice la palabra de Dios que cuando llegan todas aquellas personas paralíticas, enfermos, porque ahí había de todo, dice que el rey se sorprendió. Pero había una diferencia en eso. Había una persona que no había sido invitado. Todas las personas que estaban ahí estaban con las vestiduras sencillas, normales, pero había una persona que estaba vestido de una forma diferente. Y se notaba en toda aquella reunión. ¿Y sabe qué? El rey pregunta, ¿y a este quién lo invitó? A él nadie lo había invitado, pero él estaba ahí. ¿Qué le quiero dar a entender con esto? Que Dios está invitando a toda la humanidad a venir a su presencia, porque allá en el reino de los cielos no va a entrar cualquiera. Dios está llamando a toda la humanidad para que tengan un encuentro con Él, lo conozcan, porque un día, amados hermanos, no van a venir confites a esta tierra. Está escrito en la palabra de Dios que van a venir la ira y los juicios de Dios a esta tierra. Y si nosotros no tomamos esa actitud como la de Zaqueo, de buscar a Dios ahorita que hay oportunidad, nos va a pasar como aquel hombre que estaba en la boda,
vestido y que no había sido invitado. ¿Qué sucedió con ese varón? El rey dio la orden de que lo sacaran y lo echaran ¿a dónde? A la cárcel. ¿Qué le estoy dando a entender con esto? Que en este tiempo el Señor le está hablando a la humanidad para que vengan, le conozcan. Porque en aquel día, amados hermanos, así como estamos reunidos en este lugar, allá vamos a estar reunidos. Y como quien dice, se nos van a poner las cartas en la mesa y a cada uno lo van a llamar nombre por nombre. Y ahí no va a haber excusa. Usted ahí no va a decir, hermano, es que yo no tuve tiempo de ir a la iglesia. Ahí ya no va a haber excusa. Dios le va a decir, va a empezar a leer, le dice la palabra, que se van a abrir los libros de la vida y ahí todo lo que usted ha hecho, ya sea para Dios o para el mundo, ahí todo eso se le va a dar a conocer. Pero qué hermoso es que nosotros tengamos un cambio, ¿verdad? Así como la actitud de Zaqueo, vengamos con esa necesidad de irnos diferentes de este lugar, porque yo sé que Cristo está aquí. ¿Cuántos lo creen? Amén. Esa es su palabra, que donde hay 2 o 3, ahí está Él. Y aquí ya vemos más de la promesa. Eso es lo hermoso de nuestro Dios, ¿verdad? Que cada día Él tiene misericordia de nosotros. Gloria al Señor. Por eso, amados hermanos, esforcémonos cada día. Yo sé que el camino del Evangelio no es fácil, porque van a haber procesos, van a haber pruebas, pero si nosotros nos mantenemos fieles a Dios, vamos a recibir la corona de vida eterna. Porque muchas personas dicen que cuando nosotros nos convertimos a Cristo vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, que Dios nos va a dar un carro. Esa es una mentira. Dios no le va a dar carro a usted. Dios nos va a dar vida y vida en abundancia en Cristo. Porque ¿cómo nos va a dar carro Dios si Él sabe que usted y yo nos podemos apartar? Dios no nos va a dar riqueza si nosotros nos apartamos. No nos va a dar riqueza. Lo que nos va a dar riqueza a Dios va a ser riquezas espirituales. De esas riquezas que nos va a dar el Señor. Si a usted hay alguien que le ha dicho que le va a dar un vehículo, que le va a dar esto, que le va a dar lo otro, hermano, en la palabra de Dios no encuentro eso. Dice la palabra que vamos a ser perseguidos, vamos a ser atribulados, señalados, pero que debemos mantenernos fieles a Dios. Así que con esta palabra, amados hermanos, hasta aquí el Señor me ha ayudado y sigamos adelante, sigamos avanzando. Porque sabemos que en nuestras familias hay necesidades que Dios haga obra en ellos. Y si nosotros, amados hermanos, venimos con esa disposición, yo le aseguro que por usted, esas personas que están a su alrededor van a alcanzar. Porque la luz es para todos. La bendición es para todos. Pero es necesario que nosotros la arrebatemos, que nosotros la agarremos, que nosotros nos esforcemos a buscarla. Así que Dios les bendiga, amados hermanos, y hasta aquí pues el Señor me ha ayudado. Mi hermano pastor queda con ustedes. Gloria a Dios, maravillosa es la palabra del Señor, el cual pues, mire qué tremendo el Señor. Gran porción de alimento.